Servicio informativo Noti-Hoy, con la noticia como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 8:08 a.m, amigos y amigas. En el marco de la Asamblea de Gobernadores de BID se desarrollaron foros paralelos con temas realmente importantes. Fueron espacios de análisis, de reflexión. Entre ellos, uno de los foros que contó con auditorio lleno fue el organizado por varias instancias: la Superintendencia de Bancos, la Universidad de Espíritu Santo, la Superintendencia de Compañías, y fue el foro La Banca, una visión de futuro, estabilidad financiera, inclusión y desarrollo. En este espacio participaron personajes de reconocida trayectoria nacional e internacional. Un poco la metodología fue a través de conferencias magistrales emitidas por Lilian Rojas, que reflexionó sobre Basilea III en mercados emergentes, camino a la solvencia, y también James Scriven fue la segunda conferencia magistral sobre la banca privada inclusiva, una visión de futuro. Fueron también varios personajes académicos, representantes y directores del BID, de organismos internacionales, que comentaron y reflexionaron sobre estas conferencias. Allí estuvo la superintendenta de bancos, Ruda Rey, a quien le damos la más cordial bienvenida, superintendenta. Yo creo que allí se manejaron elementos fundamentales, como la necesidad de reformar la normativa vigente en el país, a fin justamente de asegurar esa solvencia en la banca privada. Y una banca privada, se habló mucho de una banca responsable, una banca incluyente. Superintendenta, bienvenida. ¿Qué alcance tuvo estos espacios y cuáles fueron las reflexiones más importantes que allí se generaron, superintendenta? Bienvenida. Gracias, Carmita. Buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días a todos quienes nos escuchan en esta queridísima radio. Tuvimos muchísima suerte realmente en términos, primero, claro, de las asambleas del Grupo BID, en términos de lo que significó esto para nosotros como país, para el Ecuador. El conseguir que tan prontamente como fue desechada la idea de hacerlo en Chengdu, en China, pudiéramos nosotros como país, ¿no es cierto?, reaccionar rápidamente y poder poner a disposición del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y digo muy positivo eso porque, primero, es una ventana, ¿no es cierto?, puesta más o menos en nuestro país como una ventana al mundo. El que nos conozcan, el que nos ubiquen, el que sepan que somos capaces, además, de albergar tan importante evento como son estas asambleas. Y lo otro es que, claro, producto de el éxito en sí misma que tuvieron las asambleas, tuvimos la suerte, digamos, tradicionalmente sucede de que el país anfitrión en general se queda con la presidencia digamos, la presidencia mientras dura el año de estas asambleas hasta la siguiente asamblea, que va a ser en Barranquilla. Entonces nosotros nos hemos quedado con la presidencia, nuestro gobernador en este caso, que es el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, decía, esto ha sido primero un primer gran evento importantísimo para nuestro país. Y luego, claro, también hemos dado la talla en el sentido de que se hicieron una serie de foros que se dieron en llamar foros paralelos, en los cuales nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir con uno, que es el que usted acaba de mencionar, Carmita. Y este foro, para nuestra suerte, tuvo la grandísima respuesta y reacción de las personas que tuvimos que, bueno, teníamos un salón lleno con 500 personas y tuvimos que abrir otra sala para hacer una especie de espejo, de reflejo de lo que se estaba haciendo en un salón. Y gran suerte porque la gente que participó, primero es gente, claro, del sector de la economía y del sector financiero, por supuesto que sí, pero también estuvieron importantes personas que hacen opinión pública y que hacen opinión pública en términos de
los problemas que tiene el sector financiero. No hay que olvidarse que el sector financiero está conformado no solamente de las instituciones que hacen intermediación financiera, porque muchas veces nos olvidamos de ese capítulo. No solamente son los bancos, no solamente son las cooperativas, no solamente es la banca pública, perdón, sino también está conformado por las empresas de seguros, los fondos de pensiones, la seguridad social, y una serie de otras instituciones. Están, bueno, las casas de cambio, están los almacenes de depósito, pero en fin, todo ese espectro más o menos es el espectro que conforma el sistema financiero. Ahora bien, sobre el evento como tal, como usted menciona, escuchaba decir a Vicente Albornoz, que es el decano de la UDLA de Economía, que gracias a este evento, porque él había estado físicamente ahí, de alguna manera el mundo nos ve ya como un país normal, decía, porque, claro, después de 10 años de aislamiento, de alguna forma, hoy por hoy, los ojos del mundo ven que Ecuador puede organizar, como usted decía, en poco tiempo este evento y sobre todo proyectar una visión distinta de nuestro país. Creería que ese es un logro, que nos vean como normales, increíble, ¿no? Quizá lo importante en esta normalidad a la que se refiere Vicente es que nosotros hemos regresado a una conversación que tiene que ver al uso de mejores prácticas. O sea, no nos olvidemos que durante la vigencia del Código Orgánico Monetario Financiero, que es al que queremos hacerle la reforma, ese código no lleva a mejores prácticas internacionales, no recoge los principios básicos de Basilea, que es un poco la normalidad de los países. El Comité de Basilea tiene alrededor de 80 países, digamos, más o menos, como países miembros. Y miembros en el sentido de que las instituciones de control y de regulación y de supervisión son las que conforman ese comité. Y ese comité se reúne permanentemente, tiene unas líneas de trabajo, unos ejes que recogen las experiencias de cada país, es decir, la sintomatología que se presenta o las dificultades que se presentan en cada país cuando se hace cualquiera de las operaciones, ya sea de mercado de capitales o sea del mercado financiero, y ellos generan unas mejores prácticas que son unos estándares, es decir, unas recomendaciones que dicen, mire, ojo, cuidado, usted tiene que, qué sé yo, en términos de la cartera de crédito. Voy a poner un ejemplo. Es para el sistema financiero, claro, las recomendaciones. Para el sector financiero. Entonces, le dice, mire, usted tiene que hacer una calificación de cartera de tal manera, tiene que constituir provisiones y da una serie de recomendaciones. O para el patrimonio de las instituciones, por ejemplo, o para el manejo de la liquidez de las instituciones. Entonces, ese se convierte luego en un estándar. ¿Por qué? Porque en la medida en que se aplica y usted ve que esta aplicación es positiva, permite el desarrollo, porque no hay que olvidarse que el mercado financiero tiene que desarrollarse, tiene que modernizar, tiene que innovar para que pueda entonces ser más eficiente, pueda ofertar productos y servicios de calidad y que esos productos y servicios de calidad sean a precios adecuados. Porque otro de los problemas que nosotros tenemos en temas de inclusión financiera tiene que ver justamente con que la gente no tiene los productos y servicios adecuados y además son inalcanzables. Los obstáculos hacia la inclusión financiera tienen muchísimas variables. Y una de ellas, claro, es el acceso que pueda tener la gente, es decir, los niveles de cobertura. Pero los niveles de cobertura también están asociados no solo a que exista la forma, el canal o el medio a través del cual llega la banca o las instituciones financieras, sino que además cuando llegan con estos productos y servicios adecuados y convenientes a las personas. Entonces, esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales nunca despegó el famoso proyecto del dinero electrónico, porque no era ni adecuado ni conveniente a las personas. Y claro, hoy en día que estamos viendo que un producto adecuado a las personas es la billetera electrónica o la billetera móvil, perdón. Entonces ahora hay mejores niveles de aceptación porque es más conveniente para las personas. Usted no puede por decreto o porque sí imponer el consumo de algún tipo de bien o de algún tipo de servicio. Superintendenta, en este contexto que usted analiza, ¿por qué es necesario cambiar el marco legal? ¿Cuáles deberían ser esos ejes que permita a través de la ley
darle procesos eficientes, aplicar Basilea 3, y entendemos que ahí están en el 4. ¿Cómo lograr? ¿Cuáles son esas líneas gruesas, superintendenta? En términos de lo que usted mismo ahora mencionaba, ¿qué se necesita en el sistema financiero? Nuestro sistema financiero, por suerte el bancario me refiero, por suerte, producto de la dolarización, ¿no es cierto?, y por tanto de la prudencia en el manejo fiscal, nosotros hemos podido más o menos vivir en un estado sin sobresaltos en términos de lo que es el sector bancario. Pero además ellos han adoptado por sí mismos una serie de medidas prudenciales, más allá de lo que determina la ley. Medidas prudenciales son de prevención. Sí, de manejo de riesgos. En general es la gestión de los riesgos. Usted sabe que uno de los negocios más riesgosos que existe es precisamente el bancario, ¿no? Por la intermediación financiera, por la movilización del ahorro, por los calces que tiene que haber entre la gente que ahorra, cada cuánto ahorra, por cuánto tiempo ahorra, ¿no es cierto?, en qué montos ahorra, y la gente que requiere préstamos, por cuánto lo requiere, para qué lo requiere, con qué seguridad paga sus cuotas de los préstamos, cumple, ¿no es cierto?, honra las deudas que tiene que ha adquirido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesita en este momento el sector financiero? Por una parte necesita una autoridad de control que la tiene, que es la superintendencia en el caso de los bancos, pero que está limitada en el ejercicio de sus funciones porque existen otro tipo de leyes, entre esas el Código Monetario, que no le da el carácter de ser una supervisión preventiva, sino solamente una supervisión de orden correctivo. Perdón, esto en el sector bancario. Pero, por ejemplo, en el sector de la seguridad social, la superintendencia de bancos no tiene capacidad sancionatoria. Entonces, por más esfuerzos que haga para supervisar al IES, el rato que le tiene que poner las observaciones sobre los desvíos, digamos, en el cumplimiento del marco legal, no tiene forma de ejercer esa fuerza que debería tener una autoridad de control. Eso por ponerle un ejemplo. El otro ejemplo tiene que ver con la forma en cómo se regulan, es decir, las instituciones deben tener, y lo hemos hablado quizá en otras oportunidades aquí mismo, en este espacio, deben tener un rayado de cancha y una cancha que no sea inclinada, es decir, que opere en materia de regulación de la misma manera para todos los que hacen una misma actividad. En este caso, la actividad es de intermediación financiera y, por tanto, esa actividad debe estar, el marco legal debe ser igual para todos, porque en el momento entonces en que usted emite un marco legal distinto, produce lo que se conoce en términos técnicos, produce arbitrajes regulatorios. Arbitrajes que quiere decir que entonces las instituciones y las personas arbitran entre uno u otro sistema, y eso es perjudicial, tanto para el uno como para el otro sistema. Ahora bien, un tema paralelo quizás me interesa consultarle en términos de los episodios de corrupción, por ejemplo, que se están revelando a través del famoso arroz verde, porque se dice que puede haber la posibilidad de que dineros de corrupción hayan sido lavados en el sistema financiero ecuatoriano, y me pregunto si habrá necesidad de pulir a los mecanismos de control para poder descubrir y lograr un control de ese tipo de situaciones. Nosotros, me refiero a la superintendencia en términos de lo que ha venido pasando en el sistema, no solamente por esta cuestión a la que usted se refiere de soborno, sino además también por temas de lavado de activos, ¿no? y de delincuencia organizada. Nosotros tenemos todo un área que se dedica exclusivamente a hacer ese tipo de supervisión y además a compartir y coordinar con otras instituciones del Estado. Cruzar información, ¿no? Exactamente, los resultados que se obtienen tanto desde el lado de la superintendencia cuanto desde el lado de las otras instituciones. A las otras instituciones me refiero, por supuesto, a tanto la Fiscalía, ¿no es cierto?, cuanto también la unidad de lavado de activos. Entonces,
Claro, entonces hemos trabajado coordinadamente, incluso acuérdese que en algún momento también por términos del uso del sistema de pagos, en algún momento también hubieron algunas denuncias en términos de las instituciones bancarias para favorecer a través de la compensación, de la Cámara de Compensación del Banco Central. Entonces, en ese momento se hizo un gran grupo de trabajo que incluye e involucra también a la SENAE, por ejemplo, ¿no es cierto?, por temas de importaciones y exportaciones, etcétera. Es decir, es un ámbito mucho más amplio. Es decir, que el marco de acción no requiere mayor modificación. La coordinación existe. Usted no se olvide que el delito, una vez puestas las reglas de juego, siempre la gente que quiere delinquir siempre va a encontrar maneras para delinquir. De lo que se trata es de evitar, ¿no es cierto?, de ser preventivo a la hora de poder determinar cuáles pueden ser potencialmente esas fuentes de delito. Pero evidentemente la Superintendencia de Bancos tiene y permanentemente está haciendo supervisión y permanentemente está haciendo la revisión tanto en campo, es decir, en el in situ, es decir, en las instituciones, cuanto una revisión de escritorio que se llama en el extra situ, que tiene que ver con información que se cruza permanentemente, ¿no? Entonces, esa es la forma como operamos, y además nosotros compartimos información, y eso también es importante en las reformas del marco legal, que es lo que preguntaba Carmita. Nosotros compartimos información con otras instituciones de control de otros países, que es a través de la supervisión consolidada, a la cual nos hemos referido varias veces, y transfronteriza. Y ese tipo de supervisión también en el Código Monetario está un poco limitada, no permite el real ejercicio de una supervisión, al menos de carácter consolidada. Y luego también, al tener distintas superintendencias que tienen, digamos, a las mismas instituciones que participan dentro del mercado financiero y que tienen los mismos flujos monetarios, ¿no es cierto?, porque es un mismo país, es un poco complejo si son distintas superintendencias a la hora de hacer la consolidación o por lo menos la supervisión de los grupos financieros. Ahora, otro tema fundamental que está en este contexto es el relacionado con la educación financiera. ¿Cómo lograr que el ciudadano se incluye en todo el proceso? Se habla mucho de la bancarización, se habla mucho de la seguridad financiera, y en eso el ciudadano, el cuentaviente, tiene mucho que hacer, superintendenta. Gracias, la pregunta, me encanta esa pregunta. Tanto he trabajado yo en términos de inclusión financiera que realmente me encanta la pregunta, porque no hay que olvidarse que de los pilares de la inclusión financiera está el acceso, por supuesto. El acceso es muy importante, pero está el uso. Y para que la gente pueda utilizar los productos y servicios, tiene que comprenderlos, tiene que ver las bondades de esos productos y servicios, tiene que dimensionar y escoger, además, si el producto que le ofrece una institución es conveniente para sí o es más conveniente, digamos, un producto similar que oferta otra institución. Tiene que tener la capacidad, la competencia, las personas tienen que tener una competencia financiera. Es así como se conoce en el mundo educativo, digámoslo, que son estas capacidades que se generan a través de los hábitos y a través del conocimiento. Entonces la gente tiene que adquirir esas capacidades. Lamentablemente nosotros, de acuerdo a lo que hemos ido evolucionando en términos de la educación formal, nosotros dentro de la educación formal todavía no tenemos incluidos este tipo de conceptos desde los mismos pensums o contenidos que se enseñan en las escuelas o se enseñan en los colegios. Hay una reforma que la tiene que hacer por fuerza, ventajosamente por fuerza, la tiene que hacer el sector educativo, tiene que hacer la reforma, porque de las pruebas PISA, de los resultados que obtuvimos nosotros de la prueba PISA, tuvimos muy malos resultados en términos de matemáticas y en términos de gramática. Entonces, al tener muy malos resultados en términos de matemáticas, ahí se involucran algunos conceptos que tienen que ver con la formación desde los chiquitos del dinero, del valor de las cosas, etcétera, etcétera. Ahora, etcétera. digamos que se supera esa etapa de la capacitación, de la comprensión de lo que significa ser parte del sistema bancarizado, pero hay una dificultad física. La infraestructura, me pregunto si es suficiente como para que el agricultor tenga algo cerca y pueda manipular y finalmente incorporarse a la banca. ¿Cómo está? El mundo, como dicen, va para adelante.
Es decir, nosotros sí tenemos importantes, que no tengamos los resultados que hemos querido tener en inclusión financiera, que son una pena, que nosotros hayamos pasado de un puesto número 3 en el año 2008 a un puesto número 25 en el año 2016, es una pena, pero no quiere decir que no hemos hecho esfuerzos. Nosotros hemos hecho esfuerzos. Fíjese que un esfuerzo importante en términos de llegar con la capilaridad, es decir, con el acceso a servicios financieros, tiene que ver con los corresponsales no bancarios. ¿Quiénes son los corresponsales no bancarios? Nosotros los conocemos como Mi Vecino, como el Banco del Barrio. Las cooperativas tienen también una forma de corresponsales no bancarios. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, usted acuérdese que en su momento el boom de llegar por lo menos con el manejo de efectivo, etcétera, a las poblaciones, antes eran los cajeros automáticos, los famosos ATMs. Claro, hoy en día un ATM es una cosa un poco medio ya hasta obsoleta. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo además va a un mundo mucho más digital, mucho menos, quiero decir, mucho menos uso del dinero. Más virtual todo, ¿no? Claro. Exacto. Pero a la par entonces ahora tenemos un montón de medios de pago que nos facilitan hacer eso. Tenemos, por poner ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos ahora mismo esta billetera móvil, tenemos ahora mismo la forma de hacer transferencias interbancarias a través de los portales web de las propias instituciones financieras. Esto antes era impensable. Antes, si uno no iba físicamente al banco, si físicamente usted no tenía una chequera para girar los cheques y hacer los pagos, era imposible movernos en este mundo. Hoy en día ya la chequera ni siquiera, ya nadie pide chequera. O sea, quiero decir, de nosotros, de las personas comunes y corrientes. Y de otra parte, con la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, usted ya tiene solucionado siquiera un 50% de lo que tiene que ver con la operación de las operaciones financieras. Asimismo, ¿no es cierto?, vamos avanzando y el mundo también va avanzando en términos de que, bueno, en otros países funciona mucho el fintech, el blockchain, una serie de medios de pago que se espera también que puedan, en la medida en que nosotros mejoremos este marco legal, puedan mejorar también aquí los prestadores de servicios para operar con esos medios de pago. Es decir, de eso se trata también la reforma del marco legal. Okay. Ahora, creo que uno de los aspectos también que se abordaron en el foro y que es fundamental, escuchábamos a la directora ejecutiva del BID de Ecuador, a Rosa Matilde Guerrero, y ella hablaba de un sistema más inclusivo, que no es precisamente dar más crédito, sino que las personas aprendan a ahorrar. ¿Qué significa esto, superintendenta? Que la inclusión financiera en realidad empieza, la educación financiera además empieza por aprender, que es lo que yo le decía, aprender los conceptos del valor, del dinero, de para qué sirve el uso del dinero, de digamos, todos estos conceptos asociados, que por supuesto empiezan primero por enseñarle a las personas a ahorrar. No se olvide usted que la intermediación financiera básicamente se llama intermediación financiera porque implica la movilización del ahorro. Ese es el concepto original de la intermediación financiera. Entonces, unos son excedentarios de recursos, que son las personas que ahorran, ¿no es cierto? Y estas personas que ahorran tiene que aprender a hacer una planificación de sus finanzas. Para eso también sirve el concepto del ahorro. Para entonces decir, muy bien, si yo sé que en diciembre, qué sé yo, somos una sociedad que un poco de consumo, si sabemos que en diciembre tenemos las fiestas de Navidad o tenemos las fiestas de Quito, lo que quiera que sea, y entonces la gente dice, como yo sé que ahí tengo que hacer más gastos, entonces yo los meses anteriores a eso voy marginándome una fracción de mi salario, de mi venta, de lo que quiera que sea, y voy ahorrando para que yo pueda hacer ese gasto. O lo que es típico, el tema del ciclo de la educación. Si yo tengo chiquitos, ¿no es cierto?, yo sé perfectamente que el rato que yo tengo, que ellos empiezan clases, yo tengo que gastar en útiles, tengo que gastar en uniformes, tengo que gastar además en el transporte de los chiquitos, en la pensión, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que para ese momento yo voy a necesitar recursos.
la mejor forma de cubrir esos recursos siempre va a ser a través de mi ahorro. Eso a no dudarlo, porque si yo para todo esto tengo que recurrir siempre al crédito, entonces va a ser muy difícil que yo pueda operar, mejorar mi condición de finanzas, porque siempre voy a tener, ¿no es cierto?, pago de intereses, pago de capital, y siempre voy a tener un ciclo. No digo que con esto no estoy diciendo que es malo el crédito, Claro. no, al contrario, todos sabemos. Hay que saber. Hay que saber endeudarse. en qué gasta uno el crédito. Claro. Por ejemplo, una barbaridad es comprar el alimento, por ejemplo, con crédito. Eso es una barbaridad y esa es una muy mala práctica que tenemos en general las personas. Vamos al supermercado y lo primero que hacemos es pasar la tarjeta de crédito. Está mal. Diferido a 3 meses. Y peor, diferido, imagínense. Entonces hay que, en realidad, esto es parte justo de la educación financiera. Es parte de ella. Es cultura, ¿no? Pero ¿y por dónde se empieza? Se empieza. Yo creo que por aquí, monito. Bueno, ahorita nosotros estamos un poco atrasados porque no tenemos todavía en el pensum de las escuelas, ¿no es cierto?, en los contenidos, quiero decir, que les enseñan. Pero nunca es tarde. Información suficiente para poder nosotros personas adultas, educarnos, la tenemos. Hay muchísimos ejemplos en los países desarrollados, casi siempre tenemos mejores referencias. Hay páginas enteras publicadas por bancos como por ejemplo el Banco Santander o el BBVA, que son los bancos españoles. Hay importantes experiencias que se tiene también en la banca mexicana. Entonces, en esos portales uno puede mirar, puede decir, bueno, aquí hay cosas importantes. Y lo otro es, siempre hemos hablado de una política pública que sea transversal y que genere realmente este cambio cultural que se necesita a nivel de país, porque no es solamente a nivel... Las instituciones financieras tienen la obligación de poner programas de educación financiera, pero el contenido de esos programas de educación financiera siempre van a estar un poco más hacia las necesidades de la institución financiera que de formar personas, porque son tan diversos los nichos de mercado o los grupos meta que tienen las instituciones financieras, que claro, es dificilísimo cubrir todos esos... y luego siempre es población adulta, ¿no? Entonces tampoco nos sirve de mucho. Si nosotros tuviéramos una estrategia de inclusión financiera, entonces tendríamos mucho más acceso, tanto por grupos, quiero decir, cuanto por la cobertura geográfica. Si lo hacemos, por ejemplo, a través de nosotros buscábamos hacer un convenio con el Ministerio de Educación, sino que, claro, tuvimos este cambio del ministro. Íbamos justo en esa línea tratando de generar esta estrategia. Pero ojalá el gobierno, yo entiendo de que hay mucho interés también por parte del vicepresidente Otto Sonnenhosner. Entiendo también que el mismo Ministerio de Educación tiene ya algunas inquietudes al respecto. Ojalá lleguemos a poder hacer una estrategia que sea de carácter transversal y que pueda cubrir esto. Sin embargo, mientras tanto, todos hacemos un poquito de esfuerzo, ponemos un granito de arena. La Superintendencia de Bancos tiene una ventanilla importante que hace tanto protección a usuarios de servicios financieros a través de la recepción de reclamos y a través de mirar cómo atienden los defensores del cliente de las instituciones financieras, y también tiene un programa importante de educación financiera que lo hace en asocio y en convenio con algunas instituciones para crear estas capacidades y estas competencias en población adulta. Estamos ahora mismo en un convenio importante atendiendo más de 1,000 personas en Petroecuador, que creo que esto es y es una cobertura a nivel nacional. Asimismo lo hemos hecho con otras instituciones y esperamos poder seguirlo haciendo. Superintendenta, una pregunta final muy puntual, que estamos sobre tiempo. Estos planteamientos y estas reformas que ustedes están estableciendo al marco legal, ¿van a presentarlas en el marco de otras iniciativas, por iniciativa propia? ¿Cuál va a ser el mecanismo para presentar estas necesarias reformas? Le agradezco mucho esta pregunta, porque la reforma, al ser una reforma integral, es decir, al abordar el espectro amplio de lo que implica la actividad financiera, el concepto mismo de la actividad financiera, por fuerza, ¿no es cierto?, es una reforma de consenso.
Y nosotros, quiero decir, nosotros como superintendencia, hemos estado siempre, al menos desde que yo estoy al frente de la superintendencia, hemos estado actuando muy de manera colaborativa en coordinación con las otras instituciones. A todos parece ser que nos ha pegado de una u otra manera el mal diseño que tiene el Código Monetario Financiero. Y en ese sentido, todas las instituciones que conformamos, ya sea desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, que hemos sido impactados negativamente por este código, todos estamos en el deseo de poder hacer la reforma integral. Entonces, digo desde el Ejecutivo porque está en este empeño desde el mismo presidente de la República, que nos ha hablado permanentemente de mejorar el concepto de sistemas financieros inclusivos. Luego pasando por la misma Junta de Regulación Monetaria, en donde el presidente de la Junta es el ministro de Economía y Finanzas, está ahí también el delegado del presidente de la República, y también a nivel de lo que es la legislatura. Nosotros hemos tenido ya oportunidad de reunirnos con varios legisladores, con el presidente de la Comisión de lo Económico y Tributario, con también ciertos dirigentes de las bancadas, y todos han coincidido en esta necesidad de mejorar el ámbito de la regulación. Y del lado de las superintendencias también nos hemos reunido y tenemos estos puntos que son absolutamente de convergencia, porque si una superintendencia no puede ejercer lo que por constitución, lo que el mandato constitucional le dice, que tiene que hacer auditorías, que tiene que preservar la estabilidad financiera, que tiene además una responsabilidad administrativa, civil y penalmente, entonces este marco legal tiene que responder y tiene que darle los instrumentos y las herramientas para que estas superintendencias puedan ejercer ese control y esa supervisión. Bien, superintendenta, muy gentil. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ruth Arregui en Noti 8 con 40 minutos. Un paréntesis, ya venimos. Nuestro analista invitado